Hola, hola. Hola, hola, querido, bienvenido. ¿Cómo Ahí estás? está, ahora sí. Ahora sí. Tuve que salir y volver a entrar por las dudas, que justo me habías mandado un mensajito. Bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Claro, gracias, gracias. A vos, un gusto estar con vos. Muchas gracias. Aguardamos un segundito, se conecten más personas y arrancamos, ¿te parece? Dale, dale, voy a recordar a mis seguidores y demás que también se Dale. conecten y todo eso. No sé cómo mandar el link y eso, pero ahora voy a averiguar. Soy un desastre para estas cosas. No Lo te posté en vayas. todas las redes sociales hoy, ¿eh? Y es una demanda, es una demanda. Pero bueno, con paciencia y tiempo. Sí, ¿no? A ver. Pasa lo mismo. No, está muy bueno el flyer que mandaste. Me encantó. Ahora le vamos a decir a los chicos que lo Te hicieron, así pasa. que una felicitación. Y la foto es No, no, fantástica. genial. A mí me gustó Sí, mucho. sí, sí, muy bien hecho. A mí me A mí gustó. también. Así que bueno. Muy bien. Aguardamos un minutito más y arrancamos por respeto a quienes han llegado puntuales. Ah, me ¿Qué? está diciendo Eliana Sí. que tenés la cuenta en privado, no en público, y hay gente que está diciendo que quiere entrar y no puede. ¿Puede ser Nosotros, eso? desde Alt Media, ¿Altmedia es? no, es Alt Media, no es la mía, ¿eh? Es Alt Media. No es la mía personal. Ah, puede ser que estén Es equivocados. @Alt Media, ok. Ok, sí, sí, Claro, no es la mía. qué gracioso. Sí, es todo, es complicado. Es complicado, pero bueno, tiempo al tiempo. Mirá que yo soy nativa digital y también me cuesta, ¿eh? No, yo soy un desastre. La tengo a Eliana porque si no fuera por Eliana yo soy un desastre. Eh, sí. Ella me tiene... Bueno, A ver. muchachos, si ya estamos listos, por mí comenzamos, Cristian. Sí, obvio. Bárbaro, comenzamos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otra emisión de Almedia. Yo soy Agustina Blanco y hoy vamos a estar conversando con el gran periodista e investigador Cristian Sanz. Voy a leer Qué resumido grande. su currículum. Escritor de más de 10 libros de diversas investigaciones y un manual de estilo para periodistas, director de Tribuna de Periodistas, editor en jefe, ahí está, editor en jefe del Ahí está el diario manual. Voz Mendoza, MZA, ha sido responsable del diario MDZ, corresponsal de la CNN y finalmente profesor universitario. Entre comillas, el periodista más querellado del país. Bienvenido, Cristian Sanz, y es un gusto conversar contigo. Gracias, gracias. Te agradezco mucho, Agustina. Es espectacular estar haciendo esto. Yo soy un desastre con las redes sociales, sobre todo con Instagram, pero bueno, te agradezco esta oportunidad. Suelo escapar de las entrevistas por estas cosas, porque no sé manejar las situaciones y no sé manejar las redes sociales, pero bueno, Me es una experiencia muy bonita y te agradezco por esto. Gracias a ti. A mí me había contado un pajarito que declinabas a veces algunas entrevistas, así que me felicitaban por haberte conseguido. Así que yo te quiero agradecer también por eso. Bueno, muchas gracias. Te ¿Qué es, agradezco yo a vos. querido, ser el periodista más querellado del país? Contanos un poquito en esta charla sobre periodismo y kirchnerismo. A ver, vamos a hablar de todo un poco, pero eso es una cocarda que no sé si es algo, no sé si es una virtud o es un demérito realmente, porque si tenés muchas querellas, no sé cuál es la virtud. Pero me gusta bromear con eso porque una vez me lo dijo mi abogado. Mi abogado, uno de mis abogados, me dijo un día, ¿sabías que sos el periodista más querellado? Tenés más de 40 juicios penales. Y entonces, nada, me pareció muy divertido, muy interesante. Y digo, si soy el más querellado debe ser porque a alguien le interesa que, digamos, lo que yo escribo y le molesta, entonces me hace juicios. Y el mérito mayor, digamos, es ganar los juicios. Es decir, algunos todavía están abiertos, pues estoy peleando algunos. Uno lo perdí en primera instancia y lo estoy apelando. Pero todos los demás los he ganado. He ganado casi todos los juicios que me han hecho, casi todos funcionarios públicos, muy pocos del ámbito privado. El que perdiste, ¿se puede decir contra quién? Es un funcionario de acá de Mendoza que se llama Marcos Nuarte, secretario de gobierno, un tipo muy cercano al ex gobernador Alfredo Cornejo. Pero bueno, ya me pasó una vez con Aníbal Fernández en el año 2005 que perdí el juicio en primera instancia. Es una historia muy interesante porque el juez que me tocó es Ollarvide, imagínate, Ollarvide era jugar con Ollarvide era jugar con el caballo del comisario para Aníbal.
Y cuando apelé a la Cámara, con los mismos elementos que yo había hecho la denuncia, con los cuales me había defendido de la denuncia de él por calumnias e injurias, gané en la Cámara, sin agregar ningún elemento nuevo. Es decir, Ah, ¿se cortó? A ver, un segundo que se ha cortado la comunicación. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me ven? Es que se me ha trabado a mí. Ah, vamos a ver. Ah, se salió Cristian Sanz. Ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos. Ah, ok, ustedes sí me ven y me escuchan. Ok, entonces el problema lo tuvo él. Ok, ahora se vuelve a sumar a la charla y nos volvemos a conectar, ¿sí? Ok, ok. Me quedo más tranquila entonces. Así que aguardamos nomás que se sume y volvemos a retomar por donde estábamos. Estas cosas en vivo pueden fallar. Yo no quería decirlo, parece un cliché, pero es cierto. Cuando a uno le pasa, hay que decirlo. Así que aguardamos un segundo. No sé si nos va a convenir volver a empezar el, el, el vivo por el tiempo o no. Así que estoy consultando eso y ahí lo vemos. De todas formas, todavía yo no lo he visto pasar. Si ustedes lo ven pasar, me avisan. Ok. Ok, vamos a guardar un ratito. Si entra más o menos Sonic 13. Si entra antes de las y cuarto, cortamos y volvemos a empezar. Y bueno, les pedimos disculpas, pero no estaba en nuestros planes esto y lo vuelvo a repetir. Son las cosas de los vivos que pueden fallar. Ok, aguardamos entonces un par de minutos. Ahí está, a ver, ahí se unió, ahí se unió, ahí se unió, ahí se unió. Ahí estamos, gente, ahí volvemos a empezar entonces, a retomar. Ahí estamos aguardando que nos acepte la invitación. mil disculpas, no tengo internet en mi casa, es un desastre. No hay problema, no hay problema, no Porcelanazo, perdón. hay problema. ¿Continuamos? Te pregunto. Sí, 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 dale, dale, dale. Dale, Por favor. ok. Venías diciendo, esto no te preocupes que después lo editamos nosotros, venías diciendo que tu abogado te había hecho un chiste, medio en chiste, medio en serio, que eres el periodista más acreditado del país. Claro, yo te decía que no es una virtud eso, es un demérito, pero yo lo tomo a broma. Lo importante igual es ganar los juicios, es decir, lo importante no es tener muchos juicios. Ser el más querellado no es un mérito, pero sí lo es el que yo gano siempre. Es decir, cuando me hacen juicio lo termino ganando. Entonces nada, eso es una cosa divertida que puse en mi currículum. Me parece fantástico. ¿El periodismo, Cristian, es sinónimo de libertad? Debe ser sinónimo de libertad e independencia, si no, no es periodismo. Yo leí una columna muy buena que vos escribiste ayer, que me sorprendió porque vos tirabas unos datos que yo la verdad que los desconocía y soy un tipo muy informado respecto de todo lo que es periodismo. Y vos contabas que ha bajado el ranking, digamos, de la libertad de prensa en el último año en la Argentina y es preocupante, pero con datos concretos, digamos, con tablas y todo. Así que nada, de paso te felicito por esa nota, que es muy buena. Muchas gracias. Sí, leía y me preocupó, creo que también es parte de,
de esta charla que Argentina bajó en el ranking mundial de libertad de prensa, según Periodistas Sin Fronteras, 7 puntos. Estos 7 puntos que bajó en 7 meses, ¿también los sentiste vos como periodista durante los 12 años de gobierno kirchnerista entre Cristina y Néstor Kirchner? Sí, bueno, nosotros tenemos muchos problemas, no solo yo, sino los chicos que trabajan conmigo en Tribuna de Periodistas. Nosotros nacimos al calor del dualdismo, o sea que estuvimos unos meses con Dualde y enseguida ganó Néstor. Y los medios como que se enamoraron del kirchnerismo. Es decir, los medios estaban embelesados con Néstor, su discurso, su apego a los derechos humanos. Estaba buenísimo ese discurso, pero veíamos la contracara que era la corrupción de Julio De Vido con la obra pública, Aníbal Fernández vinculado al narcotráfico. Es decir, veíamos cosas grosas, es decir, sobreprecios en las cárceles, que de hecho termina renunciando Horacio Rosati como ministro, ahora es ministro de la Corte Suprema. Y cuando nosotros empezamos a publicar esas cosas, nos llamaba un personaje muy particular del gobierno y nos decía una frase terrible que era: yo te puedo hacer mierda. ¿Sabés que yo te puedo hacer mierda? ¿Y sabés quién era ese personaje? El jefe de gabinete. O sea, Alberto Fernández, nuestro presidente de hoy. Mira vos. Y O no, sea terrible, que yo terrible leí porque justo que decía Alberto no resiste un archivo. Bueno, ahora tampoco, digo, con esto, ahora tampoco, bueno, no, claro, claro. Tal cual. Entonces, nosotros hacíamos periodismo, digamos, hasta Clarín, la gente no se acuerda, pero Clarín, hasta la guerra del campo, como le dicen, que fue en 2008, del 2003 al 2008, Clarín era vocero del gobierno, es decir, eran uña y dedo, es decir, entonces nosotros casi en solitario investigábamos y refutábamos, y Néstor le había dado la orden, Néstor Kirchner, a todos sus ministros de hacerme juicio. Un par no se animaron, y de hecho me llamaron, se lo direccionaron conmigo, pero la mayoría me hizo juicio. Aníbal me hizo dos, de hecho, que yo colgué las sentencias cuando le gané en internet, y eso provocó la furia de Aníbal. Pero hemos sufrido amenaza, persecución, hackeo, espionaje, es decir, la primera causa de espionaje del kirchnerismo, nosotros estábamos ahí porque nos espiaban a nosotros. Fue muy complicada la época del kirchnerismo, nosotros sabemos lo que fue. Y obviamente nos quitaron la pauta del gobierno, la pauta del Estado. Y fue un debate en la redacción de Tribuna porque dijimos, bajamos un cambio y no perdemos la pauta, que era mucha plata y pagábamos los sueldos, o hacemos periodismo independiente. Y optamos por hacer periodismo independiente y sobrevivir como podamos, pero teníamos que contar la verdad. absolutamente. Después vamos a meternos en estas cuestiones de la pauta y demás, que también son debates, ¿no? Como uno como periodista que tiene que tener. Quiero saber, ¿el periodismo es una función social? ¿Es un valor? ¿Qué es el periodismo, Cristian? Es muchas cosas, mira, a mí me gusta, lo que tiene el periodismo es que es muy versátil. Es decir, tiene muchas definiciones. Vos tenés la definición de nuestro estatuto, que es el 12.908, que es muy técnica, anacrónica, pues nuestro estatuto es viejo, es del año 46, que dice: periodista es aquel que escribe noticias de manera remunerada, bla, bla, bla. A mí me gusta una versión muy sencilla y cortita que la dijo una vez Bill Kovacs, que es editor en jefe del New York Times. Él dijo: el periodismo es la primera versión de la historia. Y me encanta esa definición, porque es la verdad, es la primera versión de la historia. Porque lo que mañana va a aparecer en los manuales, nosotros lo estamos contando ahora. Obviamente lo contamos capaz un poco más sesgado, porque no tenemos tiempo de hacer un análisis científico. Pero claro que es una función social, es de las más importantes, y fíjate, con todo este tema de la pandemia, a nosotros nos han considerado entre una veintena de actividades como trabajadores esenciales, es decir, uno tiene que seguir trabajando porque la gente necesita seguir siendo informada. ¿Por qué? Porque somos medios de comunicación, medio viene de, somos el medio entre la gente y las noticias, nosotros estamos en el medio, decodificamos, y somos los ojos de la sociedad. Por eso lo importante que vos decías antes, la libertad. Porque si nosotros no tenemos libertad para contar lo que tenemos que contar, a la gente la información le llega sesgada. Y la información le tiene que llegar bien a la gente. ¿Por qué? Porque ¿para qué la gente necesita estar informada? Para tomar decisiones. Pero todo tipo de decisiones, desde la más irrelevante hasta la más importante, porque desde salgo hoy a la calle, va a llover o no va a llover, llevo un paraguas o no, hasta a quién voto. Es decir, entonces, cuando yo escondo la información sobre un político que está a punto de enfrentar una elección y no cuento la verdad sobre ese político, y estoy siendo cómplice y le estoy engañando a la gente y la gente lo va a votar y después ese tipo va a ser un peligro. Es decir, y podría haber pasado, por ejemplo, en 2015 con Aníbal Fernández, que quería ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es decir,
Los medios acá lo han protegido muchísimo. Es decir, unos pocos fuimos los que fuimos y contamos y dijimos, no, miren, este tipo está vinculado al crimen organizado, al narcotráfico, y lo digo con seguridad porque le gané 2 juicios, no uno. Entonces yo ya lo puedo decir, él no me puede hacer más juicio. Lo pude probar a nivel judicial esto, digamos, no es una valoración mía. Y te puedo dar los elementos que quieras. Entonces, si ese tipo hubiera sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, imagínate, es decir, en una fiesta de la droga ahora. Ya es una fiesta de la droga la provincia de Buenos Aires. Imagínate con Aníbal. Entonces, vuelvo al principio. ¿Es importante? ¿Es un servicio esencial? Claro que lo es. ¿Hay que elaborar con libertad? Totalmente. Cristian, una consulta. ¿Hay una diferencia entre ser periodista militante y ser un periodista que escribe una nota y te advierte de los peligros, por ejemplo, de una expropiación, de decir, no, cuidado, cuida la libertad individual, sin necesariamente hacer militancia, por ejemplo, por una corriente como el liberalismo? Qué buena Porque pregunta. encuentro que vos sos Mira, muy crítico en eso, encuentro que vos sos muy crítico en eso, que decir, no, el periodismo militante no, pero por ahí hay quizás algunos claro, límites. porque el periodismo militante no existe. Es decir, cuando hay militancia no hay periodismo. ¿Por qué? Porque el militante tiene todas las respuestas. El militante tiene todas las respuestas. Es dogmático el militante. Y el periodista al contrario, el periodista tiene todas las preguntas. Preguntas. Nosotros nos preguntamos todo el tiempo cosas, no tenemos respuestas. Muy pocas veces respondemos. Y cuando vos, está bien como vos lo planteás, porque vos decís, ¿es militar decirle a la persona, ojo que puede pasar esto? No, porque nosotros tenemos una constitución que garantiza la propiedad privada, ¿entendés? Y el derecho nos garantiza la propiedad privada. Entonces, decirle a la gente, ojo que esto está garantizado, eso no es militancia. ¿Militancia para quién? El problema de la militancia no tiene que ver tanto con la ideología, sino con el partidismo, ¿entendés? Que lo ciega al militante. Es decir, hay niveles de militancia que yo las respeto. Tenés el militante dogmático, que es el tipo que va a defender al macrismo o al kirchnerismo. Yo los detesto por igual, es decir, detesto al dogmático de cualquier lugar, porque protegen todo. Es decir, ahora con el tema del espionaje ilegal del macrismo, del que yo fui víctima inclusive, los tipos lo protegen a Macri. Y con el kirchnerismo lo mismo. Y después tenés algunos grises de tipos que te dicen, mirá, a mí me gusta Cristina porque tiene buenas ideas y me gustaba Néstor, pero te reconozco que sí, que han choreado y los bolsos de López son indefendibles. Yo a ese militante sí lo respeto. ¿Cuándo no lo respeto? Cuando es periodista, porque el periodista no puede ser militante. ¿Entendés? Por ejemplo, un canal como C5N. Eso es periodismo militante las 24 horas con un agregado que lo hace mucho más grave. C5N, digamos, miente directamente. Es decir, una cosa es que vos tengas un medio sesgado. A mí me han ofrecido 2 veces laburar en Diario Clarín, en el grupo Clarín, no en el diario. Una vez en el diario, otra vez en Canal TN. Y yo digo, no laburaría porque es sesgado el grupo Clarín. Es decir, la información te la cuenta de acuerdo a sus intereses. Que está mal, pero no te miente, es decir, te omite, pero no te miente. C5N directamente te miente, como cuando te decía Scioli ganó y es presidente, ¿entendés? Es decir, los tipos mienten, es la mentira y después la información. Y eso es imperdonable en el periodismo, porque el periodismo es periodismo, es decir, el periodismo es te cuento algo, no importa quién involucre, no importa si a vos te cae bien, te cae mal. Yo he tenido que denunciar amigos en la política, tipos con los que he crecido, tipos con los que fui al colegio, y me han llamado y me han dicho, Cristian, yo iba al colegio con vos, y flaco, jodete, vos choreaste, yo te tengo que denunciar. Es decir, esa es mi función. Y el día que yo no puedo hacer eso, que me encuentre frente a mí mismo diciendo, no, no puedo denunciar a un conocido porque es un conocido, yo abandono el periodismo y me pongo una pizzería, que es mi sueño. Pero por ahora que tengo el coraje de denunciar a cualquiera, lo hago todavía. ¿Tenemos alguna responsabilidad nosotros como periodistas o simplemente somos formadores de opinión y decimos lo que decimos porque nosotros somos periodistas y ustedes nos tienen que leer y compartir nuestras noticias y bueno, yo opino lo que opino y listo? Porque pasa mucho también Mira, eso, no se responsabilizan luego de dar una información mala, de dar una información no, no. falsa. Vos tenés 2 tipos de responsabilidad, la responsabilidad ética y moral y necesitas por otro lado la responsabilidad jurídica, que son 2 cosas totalmente diferentes. Eh, una cosa es la responsabilidad ética. Nosotros, desde lo ético, tenemos que ser muy medidos. Si nosotros estamos dando opinión, tenemos que decir, esta es mi opinión, y tenemos que aclararlo todo el tiempo. Tenemos que decir, esta es mi opinión, y a continuación decirla. Y si no, darlo como datos duros. Y después la responsabilidad penal es mucho más complicada, porque ni siquiera en una nota de opinión vos tenés total libertad. Ya ahí nos metemos en el tema de los géneros periodísticos, que tiene que ver con los géneros discursivos, que si querés nos metemos después a hablar de eso, porque es muy interesante, porque
Ahí tenés los diferentes tipos de periodismo y, digamos, el que se permite un poco más de libertad es el periodismo de opinión. Que yo doy mi opinión, entonces puedo decir lo que quiera y nadie me puede decir nada porque la opinión es libre. Pero no es tan así, es decir, porque si yo hago una columna de opinión y digo, Agustín es narcotraficante, y esa columna queda para siempre colgada en algún sitio web, hay una responsabilidad. Y vos me puedes hacer un juicio por calumnias e injurias, penalmente, o por daño civilmente. Y a mí me van a condenar, van a decir el juez, por más que vos digas que es opinión, la opinión tiene un límite. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces tenemos una responsabilidad. No es me resguardo en que es una opinión, porque inclusive a veces bajo el paraguas de la opinión tiramos algunos datos duros, que no está bien, es decir, cuando es opinión y es subjetivo, pero nunca puede ser opinión algo que es blanco o negro y es demostrable científicamente, no sé si me explico. Yo no puedo decir, por ejemplo, a ver, mataron a un tipo y no puedo decir, yo no creo que lo mataron, creo que está vivo y se hace el muerto, porque científicamente está demostrado que está muerto, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, la opinión es limitada, la opinión tiene que ser sobre datos subjetivos, si esto me parece lindo o bueno, si esto me parece bueno y malo, es decir, muy limitada. Y te insisto, antes la justicia tenía más miramientos respecto de eso, ahora te condenan muy rápidamente porque han encontrado los jueces que los periodistas son muy irresponsables. Entonces los condenan, por más que digan estoy opinando. Algo así creo que ha pasado también no solo en el periodismo, sino también en la cultura y en la sociedad con el caso de Maldonado. ¿Cuántos peritos dijeron que se había ahogado, por ejemplo, y hasta el día de hoy siguen repitiendo que lo asesinaron, que lo mató gendarmería o algún aparato estatal y demás, cuando en realidad tenés, ¿cuántos fueron? Más de 30 los peritos, Cristian, que dijeron 55. 55. Bueno, ahí está, y hay periodistas todavía que siguen diciendo, no, para mí se ahogó, lo mataron. Consulto. Claro. ¿Seguimos siendo el cuarto poder, Cristian? Sí, sí, y por suerte, sí. El periodismo tiene, te diría, hasta más poder por momentos que los otros poderes, porque el periodismo logra cosas que no logra a veces el poder judicial, por ejemplo. No logra cosas el poder judicial que nosotros sí logramos. Y sobre todo el tipo de periodismo que hace uno. Yo hago periodismo de investigación, que es un género periodístico totalmente diferente a los otros géneros periodísticos. Y tiene una de las características, de las 5 características que yo suelo puntualizar, que produce la prueba, es decir, el periodismo de investigación produce la prueba, es decir, yo me meto a investigar un caso, lo he hecho con mis libros o con alguna investigación en particular y he logrado resolver casos que no resuelve la justicia. Y voy y lo aporto eso. Me pasó, por ejemplo, con mi libro de Poli Armentano, que es un empresario que mataron en el 94. Y el mismo fiscal me dijo, mira, en tu libro está resuelto el caso y probado, porque estaban las pruebas. Gracias a tu libro me dice la causa no prescribe. Entonces, fíjate, ahí yo ya no somos cuarto poder, es decir, estamos cabeza a cabeza con el poder judicial. Y por suerte, ¿entendés? Hay mucho desprestigio, el 80% de los periodistas se han vendido por nada, porque no es que les pagan millones de dólares como en las películas, sino que les pagan un pancho y una coca y se venden. Y eso es una pena. Pero habemos periodistas prestigiosos, vos, yo y muchos otros, que mantenemos la frente en alta y la gente sigue creciendo porque estamos nosotros. Es decir, saben que hay mucha basura, pero saben que vale la pena quedarse con los poquitos que están haciendo un trabajo independiente. En medio de la comunicación 2.0 y también sobre todo que ha resurgido con la pandemia, el Instagram que me decías que estamos haciendo ahora y demás, cualquiera se cree con la potestad de ser periodista. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Se puede hacer buen periodismo mediante las plataformas y cualquiera puede hacerlo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que sí, creo que sí. El buen periodismo, digamos, va más allá de que vos trabajes en un gran medio o un pequeño medio. Yo lo solía hablar con mis alumnos de periodismo, porque ellos me decían, ¿qué se necesita para ser buen periodista? Entonces yo les decía, lo primero que necesita es no estar acá, porque el periodismo no se estudia, es decir, lo más importante del periodismo son 2 conceptos. Son los más importantes y los únicos necesarios y fundamentales, que es la pasión y la honestidad. Si vos no sos honesto, no puedes ser buen periodista. Lo decía Richard Kapuscinski, que maestro de periodistas, que decía que un buen periodista tiene que ser una buena persona, pero fácilmente te corrompes, porque encima nuestro trabajo es muy mal pago. Y después, la pasión, es decir, si vos no tenés la pasión, es decir, ¿qué vas a buscar? ¿Qué vas a buscar? Porque no te querés ni levantar de la silla para investigar.
Después todo lo demás se aprende, es decir, puedes trabajar en un pequeño grande, en un pequeño medio, en un gran medio, puedes escribir mejor, peor. Eso se va consiguiendo porque eso es mecánico. Es decir, hoy haces una nota y te quedó muy mala, mañana escribís mejor, pasado mejor, 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 mejor. Yo lo veo con mis libros. Mi primer libro es de hace más de 20 años y lo leo y es una basura. Es decir, lo comparo con mi último libro que es buenísimo y el primero es una basura, pero se aprende eso. Lo que no vos podés aprender es lo que vos tenés que tener incorporado innatamente para ser periodista, que es pasión y honestidad. Entonces, cualquiera puede ser periodista si tiene esas dos condiciones. Después lo otro es donde vos lo transmitís. Puede ser en las redes sociales, puede ser un blog, puede ser en la radio, puede ser en un programa de YouTube, lo que vos quieras puedes hacer. Y eso es periodismo, porque el periodismo, y lo dice nuestro estatuto, periodista es toda persona que ejerce el periodismo. Y listo, eso dice el Estatuto 12.908. Entonces no hay más discusión respecto de eso. Cualquier persona que hace periodismo es periodista. Es una definición muy amplia, porque significa que cualquiera en la calle puede hacer periodismo. Bueno, yo capaz tamizaría un poco más, pero creo que cualquiera que tenga esas dos condiciones puede explotarlas y ser un gran periodista. Recién comentaste un poquito, quisiera que ampliaras un poquito más. De hecho, hubo una pregunta aquí y te la vuelvo a repetir, o decir, ¿los grandes medios hegemónicos están actualmente sesgados? ¿Qué reflexión podemos hacer sobre eso, Cristian? Mira, el tema de los medios es muy complejo porque los medios tienen muchos intereses. Es decir, antes los medios pertenecían a periodistas y solamente tenían medios de comunicación, salvo casos muy puntuales como el de Hearst en su momento, que era todo un gran conglomerado, digamos, un holding. Los periodistas tenían medios, ¿entendés? Incluso en la Argentina. Entonces hacían buenos medios porque el periodista sabe cómo hacer un medio, porque la lógica del periodismo solamente la entiende el periodista, es decir, no un empresario. El empresario que busca el interés pecuniario, busca el dinero, y poner un medio no es para hacer plata. De hecho, podés poner cualquier cosa menos un medio para hacer plata. Entonces vos terminás poniendo un medio pensando que la información es un bien comerciable, la terminás comercializando por dinero, entonces termina siendo un desastre. Entonces yo estoy en desacuerdo con que los empresarios tengan medios, tienen que ser periodistas, que el periodista entiende esa lógica. Jacobo Timerman hizo uno de los mejores diarios de la Argentina, olvidado lamentablemente, que era La Opinión. Un gran diario, pero porque el tipo era un periodista de alma. Y después lo que tienen los medios, tienen que tener solamente medios de comunicación, los dueños de medios. Es decir, cuando el dueño de un medio de comunicación tiene ese medio de comunicación, televisión por cable, internet, es decir, cuando empieza a tener un montón de empresas paralelas, no puede, decir, no podés, ¿por qué? Porque el día de mañana vos tenés que hacer una nota sobre el mal funcionamiento de los teléfonos celulares y vos justo tenés una empresa de telefonía celular y ya va a ser parcial. Y eso tiene un nombre y apellido, eso es Clarín, por ejemplo. Clarín, que tiene 500 empresas. Claro, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos tienen que dar una información que involucra a sus propias empresas satelitales, aunque sea tangencialmente, porque no las involucra con nombre y apellido, ellos lo dan sesgado, lamentablemente, y tienen obviamente sus intereses. Algunos de los accionistas de Clarín son tipos del campo, por eso la guerra del campo en su momento, porque dijeron, no, el límite es este, pues yo tengo mis intereses ahí. Entonces ya no se privilegia la información, se privilegian los intereses del medio. Y hay un principio, hay una máxima que dice que la información no nos pertenece. Eso es lo más importante en el periodismo. Eso es lo más importante, porque la información no nos pertenece. La información es de la gente. Nosotros solo se la hacemos así y se la pasamos. Somos un medio. Entonces nosotros, como no es nuestra, tampoco la podemos comercializar. Y ese es el problema de los medios hoy. Y yo te hablo de Clarín, que debe ser el menos malo, porque después pues, tenés medios como Página 12, dueño de Página 12, Víctor Santamaría, delincuente de Altalaya, lavador de dinero, cuentas en Suiza, testaferros. Yo me he peleado con el testaferro de él, que es Stangalini, me quiso pagar, me mandó periodista a convencerme para pagarme. C5N, Cristóbal López, otro delincuente, es decir, ya directamente son delincuentes que tienen medio, es decir, ya antes era, y este tipo es polémico y tiene un medio. No, ahora son delincuentes, son tipos, es como si el gordo Valor mañana pone un medio, ¿entendés? Tranquilamente lo podría poner y pasa desapercibido. Entonces vos me decís, ¿son sesgados los medios? Es lo menos importante ahora. El problema son los medios que los manejan delincuentes realmente. ¿Entendés? Sindicalistas como Crónica que manejan, viste, el Grupo Olmos. Nadie sabe bien quiénes son los tipos. Grupo Olmos. ¿Y quién está atrás? No sabemos. Sospechamos que está Moyano, que está otro sindicalista. No sabemos. Pero, ¿entendés?
vas viendo cosas raras en los medios. Es raro. Lo que está pasando es raro hoy en día en la Argentina. Por eso quizás la importancia, ahí te llevo a otro punto del periodismo alternativo, Sanz. Sí, sí, es muy importante. Es muy importante porque vos de esa manera le estás marcando la cancha a los grandes medios. Vos pensás que Clarín hace 20 años, igual que las redes sociales, esto es muy importante. Clarín hace 20 años te ponía una tapa y te volteaba un ministro. Es decir, cuando ellos tenían un interés y te lo decían ellos mismos. Es decir, había una frase muy famosa que siempre la cuenta Jorge Asís, que era, ningún ministro aguanta 3 o 4 tapas de Clarín. Entonces cuando los tipos a alguien se les ponía en contra, te lo volteaban. De hecho, en el año 2002 cuando Duhalde no quiso especificar las deudas y Clarín tenía deudas en dólares y se las querían llevar 4-1, Clarín sacó un suplemento un domingo, un suplemento económico y voltearon a un ministro de Economía que es Remes Lenikov. Es decir, terrible. Hoy en día no les es tan fácil porque hay mucha competencia. Y no solo los medios alternativos, las redes sociales. Si la gente no se come ninguna. Vos fíjate, mira Twitter, mira Facebook. Es decir, la gente cree en lo que quiere creer e instala los temas que quiere instalar. Es decir, si yo ahora, con todos los seguidores que tengo, o un tipo que tiene 10 millones de seguidores, quiere instalar un tema puntual y que sea trending topic, no puede. No puede, pero sí un montón de gente en las redes sociales, ¿entendés? Entonces Absolutamente. el poder está ahí. El poder está ahí. Y Clarín lo sabe y lo teme. El poder es de la Y lo gente. sabe la nación. El poder es de la gente se empoderó. Antes la comunicación era unidireccional. Y Era ahora, unidireccional, era para un solo lado. Yo te digo lo que quiero que leas, te pongo la tapa que quiero que yo quiero que vos leas y te instalo el tema que yo quiero. Y te meto temas de publicidad burguesa, como dicen en semiología. Ahora no, ahora Clarín está obligado a seguir la agenda que la gente le interesa. ¿Entendés? Seguir los temas que a la gente le interesa. Sea los acreedores, la deuda, sea la reforma judicial, sea la desaparición de Castro Astudillo. Lo que vos quieras. Pero la gente ahora se ha empoderado por las redes sociales. Y el periodista está obligado a escuchar lo que dice toda esa gente. ¿se puede publicar hoy, 29 de julio, con total libertad o hay censura, Sanz? Haciendo un poco mérito al título de esta charla, Periodismo y Kirchnerismo. Mira, la libertad la tenés, sobre todo con tantas plataformas, internet y demás. La van limitando, es decir, te van poniendo, es decir, la gente no lo sabe porque estos son discusiones de medios, pero no te van poniendo impuestos todo el tiempo a los medios digitales y demás. Entonces te va costando más porque tenés que empezar a pagar más y más y más limitaciones y el dominio y el servidor del sitio y demás. Pero la libertad no la hemos perdido, por suerte, la libertad. Sí viene el apriete después, viene mucho el apriete después, que eso te condiciona mucho y hace que te autocensures, porque te llama un ministro, te llama ya ni el ministro, el prensero, te tratan de cooptar, te violentan, te querellan, te ofrecen plata, te ofrecen pauta. Entonces viene por ese lado la cosa. Cuando la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, dijo que iban a patrullar las redes sociales en el contexto de la cuarentena para medir el humor social, como periodista, yo me sentí indefensa como ciudadana, pero como periodista me dio mucho, mucho más terror. ¿A vos también? ¿Sentiste que Sí, estaban más obviamente. alertas? Sí, obviamente, porque aparte yo ya lo sé, es decir, yo tengo fuentes dentro del gobierno, tengo buenas fuentes aparte, porque tengo fuentes que están con Alberto Fernández, entonces yo me entero cosas que hablan, cosas que dicen, cosas que monitorean, sé la preocupación que tienen, qué les preocupa y qué no les preocupa. Entonces, sé el monitoreo permanente que yo vine haciendo, hasta antes de que Sabrina Frederick lo dijera. Cuando Sabrina Frederick no había hablado de ciberpatrullaje, sabíamos que lo estaban haciendo, y de alguna manera te lo hacían notar también, porque te marcaban algunos tweets. Es decir, yo tuiteo algo a lo mejor contra Sabina Frederick y me lo marca ella, como diciéndome, mirá, lo vi yo lo que vos estás diciendo, ¿entendés? Sabés que estás monitoreado por diferentes lugares, ¿entendés? Está eso permanentemente. Ahora, digamos, se ha desnudado mucho con esto que se descubrió de la AFI, del espionaje ilegal, con el tema del macrismo, pero es un tema que viene de hace años, del menemismo, es decir, viene de todos los gobiernos, y el kirchnerismo también lo está haciendo. Es decir, hoy en día hay un tipo en la CIDE que se llama Iván Sardi, y yo esto lo he denunciado y está publicado, al que le han encomendado la tarea de crear un software que permita hackear el WhatsApp de los periodistas y también obviamente de los referentes políticos, de los empresarios y demás. Y los tipos están laburando eso en la AFI kirchnerista, es decir, documentado, es decir, pues yo lo he documentado, eso no es que te lo digo yo a vos. Entonces,
te da como cosita. Entonces vos decís, uno puede trabajar libremente, claro, yo publico lo que quiero y digo lo que quiero, pero después viene todo eso, después viene el espionaje, el apriete, estás negociando con un anunciante para que te anuncie en tu sitio y los tipos lo saben porque te escuchan las conversaciones y lo aprietan al anunciante. Eso nos ha pasado a nosotros, es decir, que los tipos le han dicho, no, mirá, vos estás por anunciar en tribuna, mirá, nosotros lo sabemos porque te estamos escuchando, no lo hagas. Entonces, si no tenés pauta del Estado, porque los tipos no te la dan porque sos crítico, si no te permiten tener pauta privada, y es muy complicado decir hacer periodismo. Entonces, eso de tener libertad, sí la tenés, pero ¿hasta dónde? Está condicionada. Debe existir en Argentina, te pregunto, con todo esto de Miriam Lewin, con las amenazas a Viviana Canosa, el presidente, que ya vamos a entrar, pero con lo que dijo la directora de la Defensoría del Público sobre Babi Checopar, que ellos intentaban que personas como él, con esas opiniones que son anacrónicas, se escucharan menos. Mi pregunta es, ¿tiene que existir este aparato? Y esta persona, que es la directora, tiene la libertad y puede hacer esa declaración sabiendo que estamos en democracia y que el periodismo debe ser libre? Mira, la han empoderado. Ellos han creado el cargo y la han empoderado. Es decir, es una barrabasada lo que hicieron. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el límite de lo que yo puedo decir? Es decir, ¿dónde dice lo que yo puedo decir y lo que no? ¿En qué manual dice? Es decir, esa discusión ya se terminó hace 100 años. Es decir, Agustina, ya se discutió en Estados Unidos, en la Argentina, en España. Ya se discutió, porque eso existía en su momento y se demostró que no sirve. De hecho, un fallo emblemático del año 1967, que es el fallo Sullivan versus New York Times, que es el que introdujo una herramienta jurídica muy buena, que es la real malicia. Después, si querés, hablamos de las repercusiones jurídicas del periodismo, que La igual doctrina invito a todos. Campillay. La doctrina Campillay es otra doctrina, pero todo eso está en mi libro, que se puede bajar gratis de internet. Si no lo quiero vender, lo estoy regalando. Ahí está todo explicado. Ahí ya murió la discusión. Año 67 se terminó de discutir porque la Corte Suprema de Estados Unidos ya la terminó. Para que seamos claros, mira, no puede existir una restricción previa, porque es censura previa. Si yo no le puedo prohibir a una persona qué decir. Sí hay una responsabilidad y está contemplada en la ley. Es decir, ya tenés lo que necesitas. Ya tenés lo que necesitas. Es decir, si una persona se siente agraviada, me puede hacer un juicio tranquilamente. Penal, si quiere, calumnias e injuria, artículos 109 y 110 del Código Penal, que Cristina siempre dice que ella lo eliminó, no lo eliminó, lo despenalizó, pero no está eliminada, el delito sigue existiendo. O a nivel civil, que tenés un montón de herramientas, El daño derecho a moral, réplica. derecho a réplica también, que no está en nuestra legislación, pero está en la Convención de los Derechos Humanos, pero tenés daño moral, lucro cesante, todo tenés para demandar. Entonces, eso viene después. Si una persona se siente damnificada por lo que dijo una persona, tranquilamente puede ir a la justicia y presenta una demanda. Ni siquiera necesitas un abogado. Lo impulsa el propio Ministerio Público Fiscal. Eso, es decir, es una animalada lo que dijeron. Es una animalada porque lo que hicieron es meter miedo. Es decir, porque vos qué decís después. Uy, Babi Checopar dijo eso que yo estoy pensando, porque yo no pienso igual que Babi Checopar, pero algunas cosas sí las pienso igual que él, otras no. Entonces digo, ¿y eso que pienso yo igual que él? ¿También será punible? Si yo lo digo, ¿me van a perseguir a mí también? ¿Va a aparecer una Miriam Lewin? Es decir, es grave lo que pasó, es muy grave, porque a vos no te pueden condicionar respecto de lo que vos vas a decir. Eso se llama censura previa y está prohibido, en la Constitución está prohibido. Es decir, no te lo digo yo, la Constitución dice está prohibida la censura previa. Sí, nosotros tenemos muchos resguardos en la Constitución como periodistas, ya no en las leyes, en la Constitución, igual que la protección a las fuentes de información. Tercer párrafo del artículo 43. Entonces, vos me preguntás eso, claro, me espanta, ahí es cuando te espantas. Entonces, vuelvo a tu pregunta anterior, ¿tenemos libertad? Por ahora sí, pero cuando vos ves estas medidas que ellos están impulsando, y vos decís, ¿hasta dónde van a llegar? Porque si el ciberpatrullaje, Miriam Lewin, después otro, después otro, después otro, y va a llegar un momento que vamos a estar cercados por cuatro paredes y no vas a saber dónde moverte, porque ¿qué vas a poder decir? Acá decía un comentario, justo estoy leyendo, La policía del pensamiento. Después volvemos, si tenemos tiempo, sobre los comentarios, por si quedó alguna duda o algo. Dale. Cristian, sobre el periodismo en Argentina, ¿no te parece que es demasiado opinable, que ya una noticia ya es opinable, que invitan a un entrevistado, no lo dejan hablar, porque uno como periodista tiene que dar su opinión y tiene que demostrarle al otro que sabe? Es una locura, lo que está viviendo hoy yo lo detesto, que es el panelismo se llama.
Me rehúso, me rehúso. Mira, en algún momento me han invitado al programa más importante de la televisión de hoy, con panelistas me han invitado a participar y todo, y yo me rehusé, me pagaban y todo. Eh, es lamentable eso, porque primero no todo es opinable. Hay cosas que son opinables y cosas que no. Entiendo que eso nació de una necesidad de hacer televisión barata, porque hacer buen periodismo de calidad, cámaras ocultas, investigaciones, mandar a la gente a lugares, es todo un drama. Imagínate, Y vos es tenés que caro. cubrir tres cosas bien, es caro. Es decir, tenés que mandar a la persona, al camarógrafo, es decir, los viáticos, todo, todo, es carísimo. Después todo eso editarlo, después presentarlo. En cambio, es más barato, te pongo un conductor, 5 tipos atrás, un informe en pantalla grande que está sacado de las noticias y todos opinan. Eso sale nada, sale 2 mangos. Entonces se volvió un formato muy barato, que lo vemos en Intratable sobre todo, pero muy malo para la calidad periodística y la calidad digamos, como sociedad. Es decir, los países donde el periodismo se ha vuelto basura empezaron así. Es decir, no quiero dar nombres propios, pero países de Sudamérica, ¿entendés? Y hacen solo ese tipo de periodismo hoy. Entonces nos hemos perdido lo que en su momento había nacido con el menemismo, que eran los grandes equipos de periodismo de investigación. Hasta los diarios tenían, Clarín había formado un equipo de periodistas de investigación, La Nación, Página 12 inclusive. Todo eso después se cerró por cuestiones presupuestarias y tenemos esta basura que vos decís, que vos misma, y aparte con tipos desinformados, porque vos me decís, presentan un informe, los tipos saben y opinan, yo hasta lo toleraría, pero no tienen idea de nada, no tienen idea de nada. Es decir, me da vergüenza ajena, no lo puedo ver, no lo Y puedo ver. La no se verdad que eso no escuchan, es periodismo aparte. no se No, escuchan y no, gritan, no. y hablan Y todos a gritan, pero eso no es periodismo tampoco, eso es un grupo de amigos que están hablando, ¿entendés? Que lo inventó hace 1000 años Sofovich, que era polémica en el bar. Estaba bueno, ¿por qué? Porque Sofovich, uno lo quisiera o no lo quisiera, a mí no me caía bien Sofovich, pero el tipo era un genio, porque el tipo no te decía esto es periodismo, el tipo te ponía 5 o 6 amigos hablando en una mesa de café de cualquier cosa, pero no lo presentaba como un programa periodístico, decía, para pasarla bien, perfecto, lo aplaudo y buenísimo, porque la aclaración estaba implícita. Pero estos te lo venden como si fuera periodismo, ¿entendés? Todos estos programas. Y hasta mezclan cosas de la política de chimentos. Es una cosa que a mí, te juro, me revuelve el estómago. Y siempre estoy pensando, y Eliana lo sabe, mi mujer, que siempre estoy pensando en dejar el periodismo por estas cosas. Porque digo, tengo mi sueño de poner una pizzería siempre. Mi sueño es poner una pizzería, te juro. Y siempre digo, voy a poner una pizzería, ya está, ya hice lo que tenía que hacer, escribí 10 libros, es decir, ya hice todo, más ya, juicios no voy a tener, laburé. ya escribí el libro, ya está. Ya está, no quiero escribir más libros, aparte ya no me deja. Déjame, se nos acaba el tiempo, nos quedan creo que 13 minutos. Quiero saber, y lo Sí, mencionaste, el otro día a mí en una entrevista me hicieron esta pregunta y la verdad es que no tengo la respuesta, así que te la paso a vos. Dice así, como periodistas hay dos formas, que yo conozco al menos, de financiarnos. Una es el sector privado, con las publicidades o con las donaciones que nos puedan hacer, exacto. y otra es pauta o la pauta programada de la propaganda, ¿no? Respecto de la La pauta primera, oficial. la pauta oficial. Respecto de la primera, hace muchos años, en un documental escuché, y no me acuerdo de quién, que el periodista no debía hacer publicidades. Por ejemplo, no sé, yo soy tal y te presento un nuevo producto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque el periodista no es estrella, es periodista. Pero en segunda parte, ¿hasta qué punto la propaganda oficial, ¿no? Entonces, ahí estamos en un dime y direte, te escucho. Sí, lo que pasa, a ver, una cosa es la propaganda privada, una cosa es la propaganda que vos tengas en el sitio web que vos dirijas. Yo en Tribuna tengo pauta privada. Y tengo también el aporte de los socios. Eso es lícito, está perfecto. Aparte nosotros siempre aclaramos con los anunciantes, les aclaramos que hacemos un tipo de periodismo muy duro que los puede llegar a involucrar en algún momento y que eso no es negociable. Es decir, si el día de mañana nosotros descubrimos un hecho de corrupción que te involucra y nos ha pasado, por ejemplo, cuando teníamos denunciante al Banco Galicia, por ejemplo, y tuvimos, digamos, que confrontar con eso de aparecían hechos de corrupción y decíamos, es nuestro principal anunciante, ¿lo denunciamos o no? Y sí, porque aparte les habíamos dicho, mirá que cuando vos apareces involucrado, no hay llamado telefónico que te salve. Fue todo un tema, nos llamaron igual, nos quisieron presionar, nos sacaron la pauta, obviamente. Eso es lícito, porque es la pauta privada, es un privado, no hay ninguna discusión moral.
Diferente es cuando vos como periodista haces propaganda para un producto determinado, es decir, vos con tu cara. Es diferente, porque una cosa es tu medio, yo no tengo nada que ver ahí, es decir, no es que yo aparezco promocionando algo, aparece en mi medio, y con la salvedad de que yo mañana te destrozo. Y ese anunciante lo que está haciendo es poner plata para promocionar su producto, nada más, es decir, pero yo no lo estoy garantizando el producto, el lector sabe que está la propaganda ahí porque alguien está pagando para que esté ahí. Diferente si yo salgo y digo, tomá Manaos porque es buenísima y a mí me hace buenísimo. Ahí ya es diferente, eso ya está reñido con la ética, yo no lo haría jamás. Y el periodismo no tendría que hacerlo. Y lo han hecho todos, hasta la Nata en su momento promocionaba Sprite. O Seven Up, no me acuerdo. No, Spray era la voz Diferente, en off, sí. claro. Y diferente es el tema de la pauta del Estado. Pues la pauta del Estado, que debería ser para contar cosas, porque el Estado necesita contar cosas que hace, es decir, cuando el Estado, a veces te dicen los funcionarios, che, pero no cuentan ustedes que nosotros inauguramos tal hospital. No, flaco, porque para eso está la pauta del Estado. Entonces vos pones pauta y te aparece el banner al lado grande, que lo podés cambiar todos los días si querés. Hoy inauguramos un hospital, mañana inauguramos una carnicería. Para eso es la pauta del Estado. Se desvirtuó eso y terminó siendo un sistema de premios y castigos. Es decir, vos no me criticás, yo te doy pauta. Pero no es tu plata, vos le decías a los tipos, no es tu, que nos pasaba con Alberto Fernández en 2004, en 2003. Le decíamos, pero no es plata de usted, esta es plata del Estado. Es decir, no nos pueden a nosotros estar extorsionando con plata que es de todos los impuestos que nosotros también pagamos. A los tipos les importa nada, no les importa nada. Y de hecho hasta el día de hoy no tenemos pauta del gobierno nacional. No nos interesa, ya directamente no la queremos, porque preferimos que no nos presionen. Pero esa es diferente, ¿entendés? No sé si me explico. Porque ya eso es diferente. Es plata del Estado que se usa para coercionar a los medios. Entonces, a medios, eso tendría que ser proporcional inclusive. Es decir, ¿cuál es el Puede ser medio a que más tirada concurso. tiene hoy? O puede ser a concurso si querés, sí, sí, obviamente, pero si vos querés tiene que ser proporcional, porque el medio que más vende hoy es Clarín. Al que te da más plata, Clarín. Es decir, no le puedes dar más plata a Página 12 que a Clarín, porque Página 12 habla bien de vos que sos gobierno. ¿Qué es lo que pasa hoy? Los premian porque los tipos son un felpudo, tapan todos los hechos de corrupción, defienden lo indefendible, entonces les dan una millonada. Y cuando te hablo de millonada son millones y millones de pesos por año, es mucha plata. Yo ahí, bueno, es una discusión eterna que no la vamos a resolver en 5 minutos vos y yo por Instagram. Gracias igual por este buen dato y este buen resumen. Las fuentes de información, no te voy a pedir nombres, pero por ejemplo, como periodista de investigación, ¿vos utilizás la Deep Web o encontrás que es muy peligrosa? Mira, es peligrosa y no tengo un criterio formado en mi cabeza. No sé si es bueno o malo. Y como no lo puedo valorar, no lo uso por ahora. Sí sé la información que no utilizo. Es decir, información dudosa no la uso, informantes dudosos no los uso, informantes que sean judiciales los miro con desconfianza porque mucha gente cree que la fuente de información judicial es inobjetable, al contrario. Es decir, ves casos como la causa AMIA, digamos, los que más desviaron toda la investigación fueron los jueces y fiscales, es decir, Mullen Barbaquia, en su momento Galeano, en su momento la causa de la efedrina, que era Federico Fallonato Marque, le daba información a los medios que era falsa. Yo era el único que decía, no son mexicanos, es Aníbal Fernández. Bueno, era como decía yo. Y lo mismo con las fuentes de información de la inteligencia, del espionaje. Es decir, el espionaje es muy peligroso. Coquetear con esa gente. Entonces es complicado. Salvo eso, yo acepto cualquier fuente de información siempre y cuando después yo la chequee esa información, porque la fuente de información siempre es interesada, que esa es una premisa que también es importante en el periodismo. Toda fuente es interesada, porque todos tienen un interés, que no tiene por qué ser dinero, puede ser un interés personal, dañar a alguien. Entonces nos obliga a cotejar esa información. Si yo no la puedo cotejar con otras dos fuentes independientes, yo no la publico. A menos que esa fuente de información a mí me permita poner nombre y apellido. Es decir, te lo dije yo, que soy Alberto Fernández. Entonces ya es un on the record, entre comillas, y tiene el valor del presidente de la Nación. Pero sí, obviamente yo tengo muy buenas fuentes de información, por eso podemos develar todo el tiempo hechos de corrupción, en tiempo real te diría, porque estamos denunciando cosas del Ministerio de Seguridad, de la propia AFI, que es la Agencia Federal de Inteligencia, del Ministerio de Salud. Es decir, toda esa información que nosotros vamos manifestando en los últimos meses, con documentos, pues son documentos, compras y demás, nos la filtran los tipos de adentro. Te imaginarás que ellos mismos son de adentro. Y muchos de esos tipos que la filtran son interesados. ¿Por qué? Porque quedaron afuera. Es decir,
dicen, hacen negociados, se están comprando 20 casas porque son millones de dólares y a nosotros no nos bajan un mango. Entonces esos tipos están recalientes porque los dejaron afuera de un negociado. Fíjate lo que te digo, son corruptos los tipos. A mí no me importa si el documento que me da es real. Lo cotejo, es real, lo publico, que es lo que nosotros hacemos. Entonces ahí tenés el interés de la fuente. Pero bueno, el tema fuente es muy complejo, que también es todo un capítulo de mi manual, porque es muy complejo de entender, de traducir y no tiene, digamos, una lógica. Es una cosa que no tiene lógica. ¿Qué medios de comunicación lee Christian Sanz? Uy, qué buena pregunta. Yo leo todo. Leo los grandes medios todos. Tengo algunos pequeños muy interesantes. Miro mucho redes sociales. Le presto mucha atención a ciertos periodistas más que medios. He aprendido a darle más valor a los periodistas que a los medios en particular. Por ejemplo, de La Nación no me gusta todo, pero hay periodistas que me gustan. Alconada Amón me encanta, por ejemplo. Hay otros que detesto de los grandes medios. Un Daniel Santoro yo lo detesto de Clarín. Como No. detesto un Berbisky, que siempre lo detesté a Berbisky porque es un operador. Pero después sigo mucho, capaz periodistas que no publican muchas notas, pero dicen cosas interesantes en redes sociales, te tiran datos que para nosotros son a veces investigaciones enormes, porque a veces Twitter, un tipo te dice, mira, vi esta licitación y es medio rara. Entonces nosotros empezamos a tirar y descubrimos un hecho de corrupción. Y nuestro manual de estilo en tribuna nos obliga a citar el tuit. Entonces abajo de la nota dice, esta información fue elaborada gracias al tuit de tal persona, y lo arrobamos. Tiene mucho talento en eso mi hijo, Nicolás. Tengo un hijo que tiene 25 años ahora, devino en periodista por suerte para mí es un orgullo porque es muy buen periodista y él hace eso. Él es un periodista de raza que busca todo el tiempo en el boletín oficial, en las redes sociales. Bueno, vos sos una periodista que yo sigo mucho en las redes sociales y decís cosas interesantes, sos provocadora, decís lo que pensás, sos muy valiente. Tengo muchos amigos, muchos colegas, amigos, que no se animan a decir cosas que piensan por la incorrección, porque dicen, me van a putear. Y animate, ¿qué importa que te puteen? Por más que seas incorrecto. Y te hablo de izquierda y derecha, ¿eh? Entonces yo valoro la honestidad y la valentía, y vos la tenés, Agustina, y me encanta. Y Eliana también, que te está escuchando ahora, mi mujer, ella me dice, me encanta. No pienso como ella, pero me encanta, una genia. Rápido, llegamos al final. Rapidísimo. Sí. Rapidísimo. Quiero avisar, si se corta, te aviso a vos, Cristian, y le aviso al público, falta el ping-pong. Si se corta, vuelvo a conectarnos y terminamos con el ping-pong, ¿sí? Por las Dale, dudas, sí, dale. algunos ya me los dijiste. Un ping-pong. ¿Longobardi o Feynman? Longobardi, ¿La Nata o Majul? la nata, ¿Canosa o Rial? Canosa, qué Eh, guacha. ¿Jaime Bailey o Vargas Llosa? Uy, qué buena pregunta, Jaime Bailey. Bien. ¿Borges o Cortázar? Borges, ¿Viale hijo o Viale padre? hijo, toda la vida. ¿Truman Capote o Rodolfo Walsh? Oh, qué buena pregunta, Capote, me gusta mucho más. Me gustan los dos, pero me gusta más Capote. Bien. ¿Brancatelli o Berbisky? Ninguno, permitime pasar ahí, los odio a los dos. Bárbaro. Y ahora sí te digo algunos nombres y vos me decís la primera palabra o un significado. Aníbal Fernández. Narcotráfico, Mario Ishi. narcotráfico, Cristina Kirchner. mafia, Alberto Fernández. felpudo, Amado Vudú, tu amigo. crimen organizado, Rodolfo Suárez. tibio, Menem. corruptísimo, José Luis Cabezas. un mártir, Rodolfo Walsh. periodismo, Bernardo Neustadt. lobista, Mariano Grondona. eh, no tengo palabras para definir a Rondona, ahí paso. Bueno, si nos encontráramos ahora con Richard Kapuscinski, querido Sanz, ¿crees que te diría que eres un buen periodista? Y como sé que no va a pasar, te lo digo yo, porque ya dijiste que Richard Kapuscinski decía que para ser periodista primero hay que ser buena persona, y yo estoy muy agradecida contigo, con el tiempo, por el espacio, por todo y por tus notas, y yo creo que sí. Yo creo que eres un gran y excelente periodista y yo te agradezco muchísimo esta conversación.
Gracias, sos una genia, sos una gran colega, te quiero mucho. Aparte de ser amiga, te admiro, aparte como colega, te lo digo acá públicamente. Así que te mando un abrazo fuertísimo y gracias por este momento. Gracias a ustedes, gracias a todos por acompañarnos y ha llegado la hora de ponerle punto final a este vivo. Cariños a todos, mi nombre es Agustina Blanco y hoy estuvimos conversando con el gran Cristian Sanz.